Hola amigos, bienvenidos a este programa de Finanzas para Todos, ya muy cerca de nuestra Semana Santa. Como siempre con Miguel Campoy y con Javier Pinel. Con Javier Pinel. Los muy compañeros bueno. de Sebastián. Muy bueno. Tengan buen día. En esta tarea que lleva, ¿cuánto tiempo lleva ya, Sebastián? Pues yo creo que son 6 años. Bueno, 6 años, eso no es nada. 6 años son, desde luego si no me equivoco, es el programa 450. Está bien, la marca. No está mal. Bueno, Son muchos programas y muchos temas. Muchos temas sobre todo. Y lo que queda. Muy bien. Vamos a seguir otros 400. Para empezar, un tema de innegable actualidad. La guerra de Irán. ¿Hay que deshacerse de las inversiones? La verdad es que cuando estalla una guerra, muchos de los que tienen inversiones pues entran en pánico y se precipitan en decisiones económicas que la mayoría de las ocasiones empeoran esa situación económica. Con la guerra de Irán nadie sabe cuánto va a durar el conflicto, con sus flecos, sus extensiones, y mucho menos con un presidente como el de Estados Unidos que es capaz de cualquier barbaridad en un momento, como ya nos tiene demostrado en este conflicto, incluso de decir una cosa y la contraria en cuestión de segundos. En mi opinión, algo más que un loco. Pero en situaciones como esta, o para otras que seguro están por venir, los entendidos dan una serie de consejos para afrontarla con el menor riesgo y el menor perjuicio posible. Y como muchos de nuestros espectadores tienen alguna inversión, ya sea en acciones o fondos o otros activos financieros, pues les puede interesar escuchar estos consejos. Vamos a detallarlo. Perdón. El primero, no dejarse arrastrar por el pánico. Tras los conflictos, los mercados se recuperan y el miedo hace que el inversor se salga en el peor momento. Segundo, diversifica tus inversiones, porque a una situación tan compleja como esta, pues tú tienes que proteger las inversiones. Tienes que diversificar para no depender de una única noticia negativa o una crisis concreta. Hay que combinar acciones y obligaciones, sectores diferentes, exposiciones geográficas variadas. Aunque la diversificación no impide las caídas, pero sí reduce la probabilidad de que un shock geopolítico como el actual pues descompongan en gran manera tu patrimonio. En concreto, la guerra de Irán tiene unas consecuencias difíciles de medir. La tensión más fuerte, por supuesto, recae sobre el petróleo y el gas, con la incertidumbre del cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo mundial. No es el escenario más probable, pero de ser así, seguirá disparando los precios de la energía, frenando la economía mundial, y aunque eso no les interesa ni a los iraníes ni a los americanos, viendo a sus respectivos líderes, pues no es descartable que esta situación continúe. Tercer consejo, evita las apuestas por emoción. En todas las crisis reaparecen las mismas tentaciones: invertir en oro, petróleo o en defensa. Pero llegar tarde a la moda implica comprar caro y vender barato. Invertir no es reaccionar al telediario, sino sostener una estrategia que no dependa del estado de ánimo. Cuarta, invierte progresivamente. Sí. Si tienes dinero para invertir, repartir las compras en el tiempo reduce el riesgo de entrar justo en el peor día. No se trata de adivinar el mínimo para invertir, sino de suavizar el impacto de la volatilidad con disciplina. La inversión periódica lo que obliga es a actuar con método cuando el ruido generalizado invita a paralizarse o a precipitarse. El quinto, reequilibra tu cartera, pero no empieces con las compraventas. Cuando los mercados caen, la cartera se desequilibra, pero lo más sensato es reequilibrar con pequeños ajustes y no con compraventas generalizadas. Sexto, no vigiles continuamente tu cartera, porque analizar cada movimiento continuamente está demostrado que alimenta las decisiones impulsivas. Si tu horizonte es, como debe ser, el largo plazo, vivir cada día como si fuese un examen, solo aumenta la probabilidad de equivocarte. Séptimo, si vendes algo, hazlo con un plan de vuelta. Reducir el riesgo puede tener sentido, pero vender para quedarse fuera es el verdadero peligro. El daño suele venir de salir tras la caída y no volver a entrar en el rebote, que siempre se acaba produciendo. Si decides vender, marca por adelantado cuáles van a ser las condiciones de tu retorno, cuánto, cuándo, cómo volverás a invertir, porque la disciplina en tiempos de guerra y volatilidad es tu mejor protección. Yo sé lo que algunos me van a decir, que muy bonitos los consejos, pero que en la práctica es otra cosa.
Y es cierto que mantener la calma en tiempos de crisis es complicado, pero estas recomendaciones de especialistas que conocen bien los mercados financieros y han vivido cantidades de crisis mundiales suponen una experiencia acumulada y la certeza también de que lo peor es actuar sin una disciplina y movido solo por el pánico. Quienes tienen inversiones harían bien en escucharlas y en aprender de esa experiencia, porque lo contrario es perder, perder o perder. Y no queremos que eso suceda, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso de la situación. Genérico y elegante. Y poniendo los puntos en cada Es difícil de llevar la realidad, Es todo cierto, hay que es cierto. reconocerlo, pero hay que actuar con disciplina y no Sí. movidos por el pánico, que es Sí, lo que sí, solemos sí, sí. hacer. Y no romper, una vez establecida una línea, Sí, no romperla, sí, sí, que sí, entonces empiezan los extravíos, es cierto. Seguir las previsiones y Exacto. llevar un plan. Llevar el Y ejecutarlo. Y ejecutarlo. Y ejecutarlo. Ahí. Muy bien. Como en tiempos de guerra. Sí, sí, es que es eso. Y no dejarte llevar por el telediario, ¿verdad? Es cierto, porque muchas veces son noticias que a lo mejor para los inversiones... Sí, que te pueden alterar y dices, Pues, donde dije digo Diego y crear- sucede lo que apunta pueden Sebastián. crear- Porque Es que invertir con rompes estado la de ánimo, norma. y el estado de ánimo no se conecta con la realidad y con las necesidades. El estado de ánimo es que yo me encuentro peor, mejor, tengo miedo o tengo confianza. Y eso, los mercados no suben por tu estado de ánimo, Correcto. ni bajan, por supuesto. Bueno, Miguel, Don Bueno, Miguel, pues vamos- yo, a mí vamos a ver. Me pregunta Si la cambiamos de gente, tema. me pregunta la gente por la calle que si las deudas que se tienen con Hacienda o con otros organismos oficiales son obligatorios de pagarlas, y le digo que sí, y entonces me dice, si yo me jubilo, la pensión es embargable. Efectivamente, la pensión, si es tu único fuente de negocio, de ingreso, también es embargable. Es decir, que decían que si no sé qué, que un mínimo, digo, sí, efectivamente, te embargan lo que esté por encima del salario mínimo interprofesional, que son 1.184 euros al mes. Es decir, que a partir de ahora, cualquier deuda que tengas con Hacienda, pues la misma Hacienda te va a buscar, primero te va a intentar buscar si tienes otros ingresos de alquileres o de este tipo de tierra o lo que sea, fuera de la pensión, pero si no tienes esos ingresos que te complementen la pensión, te puede embargar la pensión. Y si hay incapacidad permanente, lo mismo, la pensión que tengas de cualquier tipo, te la pueden embargar. Lo único que no te pueden embargar es lo que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, que a partir de ahí ya sí te lo pueden embargar. Entonces, lógicamente, no te escapas. Es decir, que si te jubilas para intentar no tener que pagar, pues no te escapas. ¿Qué pasa? Dice, y entonces ya con la pensión el 75% del salario mínimo interprofesional no te lo embargan. No te lo embargan. Lo que sí es verdad, que el último cambio que le han hecho a esta legislación, a partir de hace ya 12 años, sí te pueden embargar el 75% del salario mínimo interprofesional cuando tengas deudas de alimentos a tus familiares, a tus hijos normalmente, ¿no? Entonces, si tienes deudas de alimentación de tu hijo, te pueden embargar la cantidad que sea. Así que el 75% del salario mínimo interprofesional que estaba protegido, a partir de eso ya sí es verdad que no tiene escapatoria. Es decir, ¿y cómo saben si yo debo? Pues si saben si yo debo, es que tú tengas una sentencia firme en la que te condenen al pago de la pensión de alimentos de tu hijo o de cualquier pariente cercano. ¿Y qué es una sentencia firme? Pues una sentencia firme es la que no cabe ningún tipo de recurso, que ya es firme, ya han pasado todos los tiempos de ejecución y la sentencia se está ejecutando. ¿Qué más le puede afectar? Pues también le puede afectar cobro indebido. Es decir, que si yo tengo deuda con el INEM o con la Seguridad Social de algo que he cobrado sin tener por qué cobrarlo, y tengo sentencia firme o acto administrativo firme de que tengo que devolverlo, tampoco te respetan el 75% del salario mínimo interprofesional, que es inembargable. Es decir, que el 75% está protegido en todos los casos, menos cuando tengas que pagar, tengas que hacer caso a costes de familiares de alimentación o
percepciones de la administración, de cualquier administración, indebidas, normalmente pues, de desempleo o este tipo de cosas, y eso sí, ya sí se tiene en cuenta. ¿Son frecuentes estos casos de, de embargo de pensiones? Sí. Sí, es mucho. Sí, porque yo no sé alguien o a lo mejor que dicen que cuando pasan 5 años ya la deuda... La deuda prescrito. Sí, prescribe, efectivamente, pero si no te la han comunicado. En el momento que te la han comunicado, ya sepan que efectivamente tú has recibido cualquier que fehaciente la comunicación, cualquier ya se interrumpe el tiempo del cómputo. Es decir, que eso ahora antes las deudas entre particulares, antes era 5 años, ahora son 3 años. Pero claro, en el momento que ya la deuda es firme con cualquier proveedor, con cualquier cliente, si te la comunican, ya la interrupción de esos 3 años ya se suspende y ya se quedan ahí pendientes, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ahora es verdad que en los juzgados se están intentando cobrar deudas pendientes de poco tiempo a esta parte, porque es verdad que son los 3 años y la ley la han hecho de tal manera que no se lleguen a reclamar deuda en los juzgados, sino que se intente hacerlo por otras vías, la mediación, y entonces nosotros los abogados estamos, sobre todo en los pueblos pequeños, estamos echando mano a los juzgados de paz. Entonces los juzgados de paz, llevamos ahí a la persona, normalmente el juzgado de paz es una persona buena y le dice, y de momento el hombre dice que sí, que lo debo y que lo pagaré. Y entonces si no paga, automáticamente ya sí puedes reclamar la cantidad en el juzgado de instrucción que te corresponda, que en Villacarrillo hay 2, pero claro, también hay que intentar en el juzgado intentar de nuevo llegar a la mediación. Es decir, que yo lo que le presento a mis clientes es otra nueva forma de intentar llegar a un acuerdo. Bueno, que son 90.000 euros, vamos a ver si usted cuánto tiene, 60, 70, y bueno, pues me da usted 50 y otros 20 en plazo, bueno, pues ya pues si te da los 50 ya la deuda es menor, después el otro plazo a lo mejor no lo paga, pero bueno, ya la deuda y ese tema, y ahora se está intentando, porque la ley lo que ha intentado, lo que quiere conseguir es que los juzgados de alguna forma estén más liberados de este tipo de cosas, ¿no? Y también es verdad que después los embargos tienen a los juzgados colapsados. Cuando te embargan una cuenta, te embargan te embargan la cosecha, eso es y normalmente no terminan bien los embargos, porque tienes que estar pendiente de ellos, y tienes que estar los abogados y los procuradores tienen que estar pendientes del banco. Los bancos no son amigos de dar muchos datos y todo eso, entonces lo mejor es intentar llegar a un acuerdo lo antes, lo más razonable. Sí. Bueno, de todas formas, la mediación va a ser ya una asignatura que se va a dar ya se va a generalizar, en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Es decir, estamos en una situación de eso porque en todos los países prácticamente se hace de esa forma. Nosotros hemos arrastrado ese tipo de... porque Europa, además el sistema judicial estará lastrado por... restándole capacidad a otros temas más importantes. Comenté una anécdota. No hubo un ministro de Trabajo que era de por aquí, con Zapatero, que era funcionario, era de Arroyo de los funcionarios, sí. Sí, posible, sí, fue con Zapatero, con el presidente Zapatero, y uno que era un alto funcionario, era de esta zona y tal y cual, y entonces se fue visitando todos los países de Europa y llegó a la conclusión de que los juzgados de los países de la Comunidad Económica Europea estaban más limitados de casos, porque este tipo de cosas se hacían en la mediación, y los colegios de abogados, las entidades corporativas intentan que los abogados hagamos cursos de mediación, máster de mediación. Incluso el Colegio de Abogados de Jaén había creado una línea, como estaban los peritos, una línea de mediadores que te exigían tener un máster, dijéramos, en mediación, pero no acaba de esto empezar a trabajar.
no, porque lógicamente el cliente te dice que quiere cobrar la nómina, cobrar la cantidad lo antes posible y todo eso, y ya, pero yo creo que los derroteros van por la mediación. Eso está. Lo que pasa es que yo me pensaba que con este gobierno se iba a acelerar un poco el trámite, pero estamos un poco en compás de espera. Pero que la mediación es el futuro, vamos. De hecho, ya la ley la han cambiado. Y si yo, por ejemplo, tú tienes deuda, me contratas a mí para que vaya a cobrártela. Si presento una denuncia en el juego de instrucción, vamos, me lo echan para atrás. Tengo que demostrar. Intentado. Exactamente. Pero no con palabras, sino con documentación, que he intentado llegar a un acuerdo con el deudor, en este caso. Y por ahí van los tiros. Es decir, y la conclusión que tenemos que sacar es que las pensiones son embargables. El 75% te lo tienen que respetar, del salario mínimo interprofesional. Si ganas más del salario, pues en función de lo que ganes te van quitando más, ¿no? Y si, como tienes protegido el 75% del salario mínimo, y si demuestras que de ese salario mínimo tienes familiares que dependen también de esa cantidad, te pueden reducir a lo mejor un 10%, pero no te esperes más, ¿no? Y el 75% se puede embargar por deuda de tu hijo, de temas de alimentos, y también tiene que devolver si ha hecho algún cobro indebido de cualquier prestación de la administración, tanto de Hacienda como normalmente de desempleo, del Ministerio de Trabajo, ese tipo de que esto quiero que deje claro. Es que me han dicho que si me jubilo yo ya no me pueden meter más. Vaya que no. Meter más otro día. Sigue trabajando. otro día por la mañana. Claro. Pues con cuidado y cantar, con cuidado. Javier, bueno, pues vamos a cambiar. Vamos a cambiar un tema. Javier también tiene cosas También tiene. Bueno, tranquilos. Buenas nuevas, de momento, buenas nuevas. Quería exponer algo que ha sucedido en este febrero. En este febrero, el 25 de febrero concretamente, referente al IVA en la agricultura. Sitúo la situación. Estoy hablando del agricultor o ganadero, que en nuestra tierra son mayoritarios los agricultores, que están acogidos a lo que comúnmente se llama régimen de módulos en la agricultura. Para estar en ese régimen hacía falta uno de los requisitos necesarios, era que los ingresos no sobrepasen los 250.000 euros anuales, de forma de que si un año se pasaban de esos 250.000 euros, al año siguiente se entraba en directa, con el alto coste que tiene, no solo en impuestos, sino administrativamente es un gasto importante. Bien, ¿qué sucede? Que para considerar si una persona, una explotación, no alcanzaba esos 250.000, es decir, no era expulsado del régimen del IVA, del régimen de módulos en renta, pues se contemplaba la liquidación de la cooperativa, dicho en pocas palabras, que eso consiste en que a la liquidación de la aceituna que uno tiene, al precio que se fija, se le añade un 12%, que es la compensación del IVA, y la suma de esas dos cosas es lo que forma los ingresos según contemplaba Hacienda. Esto pues ha cambiado. Vamos a ver, vamos a suponer, yo es que los he visto y por eso puedo hablar con propiedad de esto. Si una explotación tenía 223.215,18 euros y le añadía el 12% de compensación, tenía unos ingresos totales de 250.001 euros. Por ese euro se quedaba fuera del régimen de módulos en la agricultura. Se quedaba expulsado y enviado directamente a la estimación directa. El régimen del IVA, de la compensación del IVA para la agricultura, es un 12%. Es un mecanismo por el cual el agricultor, el explotador de esa actividad,
no tiene que presentarle declaración a Hacienda, no tiene que hacerle liquidación a Hacienda por el IVA que devenga. ¿Por qué? Le pagan más IVA, pero le dicen, y usted no puede deducirse ningún IVA. Ya sabemos que en el campo muchas cosas están al 10% de IVA y otras cosas están al 21%, que el agricultor tiene que pagarlo. Ese IVA no lo recupera, porque la administración entiende que lo recupera vía liquidarle un 12% de IVA. Bien, pues tras diversos litigios con la administración por parte de ciudadanos, de contribuyentes y alguna que otra entidad, el Tribunal Económico Administrativo Central determinaba que sí, que ese IVA forma parte de los ingresos a la hora de determinar si se está excluido o no del régimen de módulos. Bueno, pues tras diversas luchas se han ganado algún que otro pleito y finalmente el Tribunal Supremo, en sentencia 221 de 2026, de 25 de febrero, determina que no debe computarse el IVA devengado por la compensación, para determinar la exclusión en el régimen especial agrario. ¿De acuerdo? Esto es una buena noticia. En primer lugar porque hay explotaciones, conozco, como he dicho antes, bastantes explotaciones agrícolas y ganaderas que cuentan ya con la seguridad de en qué lugar se encuentran, si están fuera o no están fuera, porque hay personas y entidades que están en el filo de la navaja para ser expulsados del régimen especial agrario. Y eso, pues claro, como he dicho antes, afecta negativamente, porque cuando una persona hace sus números y ve que va a tener que pagar una cantidad importante de impuestos, ya lo que tiene que hacer es mirar su liquidez. Y de tener una liquidez de un 100 un año, a través del sistema se queda con una liquidez de un 70, un 60, un 40, y eso determina la inversión y el gasto que hace. Bueno, por otra parte, con esta sentencia se ha puesto de manifiesto que hay muchas personas perjudicadas en ejercicios anteriores, en los que la administración ha expulsado por inspección, o el contribuyente, siendo un contribuyente respetuoso de las normas, ha liquidado su campo por estimación directa, al ver que, recuerdo un caso lamentable, iba a decir gracioso, pero lamentable, que por poco más de 150 euros se pasó a directa. Y le dije, ¿qué hacemos? Bueno, le dije, ¿qué hacemos? Tu situación es esta. No. Debes estar así. No tiene. ¿Qué hago? ¿Te paso ya directa o qué? Y me dijo, no, pásame directa, que no quiero líos con la administración. Y por 100 y pico euros empezó a pagar unos 6 o 7 mil euros más de impuestos de los que les tocaba. De los anteriores. O sea, una salvajada. Una salvajada. Pues las personas que hayan sufrido ese cambio de módulo a directa por excederse en los 250.000 euros que sí contemplaban el IVA y ahora hay que no complementarlo, y durante todos aquellos ejercicios económicos fiscales que no estén prescritos, tienen la posibilidad de hacerse una complementaria de la renta. Pues eso es muy interesante. Por supuesto. Porque poner una cantidad. Ahora son nuevos, Sí, de febrero. A partir de la sentencia. Es de febrero, sí, es ejecutarla. Oiga, que usted me ha estado aplicando una norma que no está literalmente dicha. Que no es muy claro. No estaba literalmente dicha. Es más, sí decía expresamente para todos los demás que parte de los ingresos no lo conformaba el IVA repercutido. Y no decía nada del régimen de compensación agrícola. Con lo cual, pues, la banca siempre gana, pues no me ha dicho nada, esto no es el IVA repercutido, esto es un régimen de compensación, te lo considero ingreso. Y claro,
si me estás obligando a que vaya por aquí, y ahora una sentencia del tribunal dice que yo tenía que haber ido por aquí, pues está claro que tú me has inducido. O sea, que aquellos que se encuentren en esa situación pueden realizar pues una estaría, declaración paralela. Por ejemplo, el año 23, por poner un ejemplo, es decir, es que tuve de ingresos 230.000 euros, por culpa del IVA pasé de 250, hice mi liquidación de impuestos en directa cuando no procedía, cuando tenía que haber hecho por el régimen de módulos, que es más barato. Y claro, en ese momento uno se hace su complementaria, quita la cantidad que declaró en directa, pone la cantidad que le tocaba según módulo, y con toda seguridad le saldrá a devolver. Pero una cantidad importante, además. Y no pequeña. Y no pequeña. Pues atentos los agricultores que estén en esa situación. Yo sé que no es muy común tener 250.000 euros de ingresos vía agricultura. Común, pero tampoco es infrecuente. Sí, tampoco es infrecuente. Y eso nos llevaría a obtener una mayor devolución. Por supuesto nos pedirían documentación, se aporta porque la hay. Y por favor, esto de que el IVA no se incluye en los ingresos, vamos a tener cuidado, porque es que me ha pasado en varias ocasiones. Mira, no hay que tener en cuenta el IVA como ingreso a efectos de determinación de en qué régimen se encuentra uno. Porque sí, cuando haces la renta, te viene, claro, es un ingreso. Sí. Pero eso al igual que, bueno, sí, Hacienda decía, y sigue diciendo, y está escrito, que no se computan, lo dice literalmente, que no se computan subvenciones e indemnizaciones para contemplar en qué régimen están, si se pasan o no de esos 250, pero no decía nada de tributación expresamente de eso. Y bueno, además tenemos la seguridad de que para esta próxima renta que empieza ya, tilín ya, y para la del 2026 ya está establecido este sistema. Del 27 en adelante Dios dirá, o en este caso de Dios, pues la administración, el Estado nos guiará en su infinita sabiduría hacia qué debemos hacer. Total que en parte para bastantes personas buenas noticias. Bueno, al menos una. Al menos una. Interesante. Bueno, hemos tenido hoy variedad de temas como corresponde nuestro programa. Pues si quieren ustedes más, la semana que viene. La semana que viene. Venga, hasta pronto. Adiós. Pronto. Adiós.